Hola, hola, bueno, aquí probando, probando. Ya estamos aquí. A ver si alguien entra. De pies cúbicos diarios a 4.270, es decir, ¿Cómo están? A ver, ¿dónde te busco? ¿Cómo estás, Lick? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, nada más estamos esperando aquí al licenciado Alejandro que se una. Ahí está el licenciado. Bueno, bueno. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien. Liga Alejandro, ¿qué tal? Ya Muy por bien, fin nos gracias. conocemos. A ver, déjame Sí, ver sí, si sí. puedo arreglar aquí que se cambie. Ándale, así. Creo que está un poquito mejor. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el Bien, licenciado? muy bien, gracias. Aquí andamos pues en la oficina, trabajando un rato. Claro que sí, oye, pues como te comentaba ahorita, tienes un temas bien padres, es algo te digo, que no había visto yo que hicieran en TikTok. Y te voy a decir una cosa, tienes una ventaja en hacerlo así porque las únicas personas que he visto que hablan del PLD y son los contadores, pero lo hacen en YouTube. Ujú. Entonces hacen el clásico video de como estudio de grabación, ¿no? De que ponen así y está el contador que tiene 99 años y el otro. Y entonces eso hace que la verdad sean muy difíciles, ¿no? Y creo que ahorita pues estamos avanzando, como te comentaba que estoy en el curso, en el diplomado de prevención de lavado de dinero, pues apenas a comenzar, ¿no? A transitar a esto del compliance, de ser una sociedad más proactiva, ¿no? Con las cuestiones éticas y legales, ¿no? Porque aunque estamos hablando de prevención del lavado de dinero, pues no nada más estamos hablando de cosas financieras, sino también de responsabilidad penal muy, muy importante, muy importante. Sí, Pero a ver, cuéntanos o platicamos cómo podemos definir el lavado de dinero o entenderlo un poquito más allá de la ley, ¿no? Por así sí, cómo decirlo. no. Sí, yo creo que, bueno, hay que explicar dos cosas, ¿no? Una es, pues, como esa concepción general que tenemos del delito de lavado de dinero, que normalmente se dice que es una serie de procesos, de etapas, a través de los cuales el dinero que es producto de actividades ilícitas, actividades delictivas, Ujú. se le da una apariencia de legalidad para que pueda ser incorporado en la economía formal. Sí, Ese claro. es como el concepto del lavado de dinero, pero hay que tener presente también lo que dice el Código Penal, ¿no? Cuál es el tipo penal en nuestro país y el artículo 400 bis del Código Penal Ujú. dice que es el manejo que se le dé al dinero que es producto de actividades ilícitas. Pero cuando hablamos del manejo que se le dé, se señalan varias conductas que configuran el delito. Adquirir, administrar, enajenar, poseer, transportar, transferir, invertir, dar, recibir recursos que procedan de una actividad ilícita. Entonces, para el artículo 400 bis del Código Penal en México, no es necesario que haya una serie de etapas o una serie de procesos. Simplemente con que se realice alguna de esas conductas, de las que ya mencionamos, con Sí, sí, sí. recursos que son producto de actividades ilícitas, bueno, ya se tendría configurado o cometido pues el delito, la conducta delictiva, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que nos dice aquí la ley en México. Yo creo que ya entraríamos en el ver qué es un recurso que proviene de actividades ilícitas, que no es tan difícil, porque, bueno, ¿qué es una actividad ilícita? Una actividad delictiva
cualquier delito, porque aquí no señala así como un catálogo de delitos previos. Puede ser cualquier delito, desde luego delito que genere ganancias, ¿no? Si yo cometo un delito que no me genera ganancias, bueno, pues no me va a generar un recurso ilícito. Pero si yo cometo algún delito que puede ser, desde luego el más tradicional es el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico obviamente le genera ganancias a quien realiza esa actividad, el secuestro, el robo de hidrocarburos, el fraude, la corrupción, Evasión. la evasión fiscal, ¿no? Entonces cualquier delito, cualquier actividad ilícita que me genere ganancias, esos recursos son los que se consideran de procedencia ilícita. Y luego yo creo que también es importante, ya para cerrar el tema del lavado de dinero, de este primer tema, algo importante es que cuando una persona está vinculada a proceso por este delito, la persona tiene que demostrar, para salir inocente, tiene que demostrar el origen lícito de los recursos, ¿no? Entonces, porque lo que se está cuestionando es si el dinero es de procedencia ilícita o si es de procedencia lícita. Entonces, la persona acusada lo que tiene que demostrar es que el dinero tiene un origen lícito, es decir, que proviene de actividades lícitas, ¿no? O sea, básicamente ilícito es cualquier delito, ¿no? Cualquier delito que tenga un carácter económico o que del haber cometido ese delito se ha obtenido un lucro. Exactamente, sí, eso sería. Y cuando uno tiene que demostrar que es producto de actividades lícitas, pues lo que tiene que demostrar es que proviene a lo mejor de mi actividad como profesionista, como abogado en mi caso, ¿no? Que los recursos que manejo pues son producto de este ejercicio de mi profesión. ¿Cómo lo voy a demostrar? Bueno, pues con mis declaraciones de impuestos, con mis facturas de ingresos, que demuestren que efectivamente yo he percibido esos ingresos, esos recursos y que por lo tanto son de origen lícito. Sí, y también, por ejemplo, está el caso de los factureros. O sea, los factores también es otra cuestión ilícita, ¿no? Y ahí es más complejo, ¿no? Porque ahí hay dos delitos, ¿no? El que compra y el que vende. Bueno, dos sujetos, ¿no? Y es más, hasta eso podría considerarse una asociación delictuosa. Y entonces ahí tienes dos estándares. El estándar fiscal de lo que la autoridad considera que genera una cuestión tributaria y encima la cuestión penal, ¿no? O sea, y se va complejizando. Con los factureros yo creo que puede haber hasta más personas. ¿Por qué? Porque está efectivamente quien expide el comprobante, quien lo vende, Ajá. que no es el mismo, ¿no? El que lo expide puede ser pues una persona física o persona moral, ¿no? Quien lo vende es pues el mal llamado fiscalista, ¿verdad? Que anda consiguiendo clientes para venderles estos esquemas. Entonces ahí ya tenemos a dos. Luego el que adquiere el comprobante que ampara una operación inexistente, y quien recibe el retorno del dinero, porque este esquema pues es muy fácil de explicar, ¿no? Vamos a simular que realizamos una operación, tú me emites una factura, yo te hago un pago con transferencia, pero como es una operación simulada inexistente, pues en realidad tú me vas a devolver el dinero, claro, menos la comisión que me cobres, que normalmente cobran 5%, ¿no? Entonces, me vas a devolver el 95%. Ese dinero que se va a devolver es dinero producto de un delito, producto de una actividad ilícita, que es esa compra del comprobante fiscal. Entonces, quien recibe el dinero de retorno, que muchas veces quienes compran estas facturas, pues dicen, bueno, que no me lo regresen a mí porque se va a ver muy obvio, ¿no? Entonces mejor regrésalo a nombre de un familiar, a nombre de un empleado, y esa persona que recibe el recurso de regreso, pues también está involucrada en el delito, está recibiendo recursos ilícitos, entonces sí, involucra a muchas personas y ahí ya es donde puede entrar el tema de delincuencia organizada. Sí, ya eso ya son palabras mayores. Sí, Yo siento que es más peligroso defender a alguien que está
vendiendo facturas que alguien que está traficando cosas, porque Sí, Dios, o sí, sea, es muy, muy complejo. Te digo que a mí me sí, interesa mucho el tema de las, de responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Entonces, como yo soy más del abogado tradicional, ¿no? Ya sabes, no tanto que yo quería ser abogado fiscalista, ¿eh? Te lo juro, yo quería ser abogado fiscalista, pero yo tuve la mala suerte que aquí hubo un periodo muy negro en la historia que no se podía hacer. Entonces, yo busqué hacer prácticas en la Prodecon o con una abogada. Y no, hombre, no te cerraban las puertas, no querían a nadie extraño sí. ahí. Entonces, fue muy difícil. Por ejemplo, fíjate que me estoy acordando de un caso que escuché en alguna parte, de unas personas que trabajaban en un banco. Esas personas robaban dinero y lo mandaban a sus cuentas personales. O sea, eran trabajadores del banco. Robaron 10 12 15 20 millones de pesos. Una cosa así loquísima. Sí, Robaban como 200,000 pesos mensuales. Y eran muchas personas. Entonces, por ejemplo, en este caso, aunque pues están detenidos por el robo, generalmente, pues la autoridad no va más allá. Pero en teoría también se le debería de aplicar, ¿no? claro. La PLD. El Sí, lavado de sí, dinero, sí. al fin de cuentas. Sí, 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 porque ahí se estarían cometiendo dos delitos, ¿no? Por un lado el robo y por otro lado el uso que hacen con El ese uso de... dinero que robaron, exacto. Y ahí entraría el delito de, pues, le decimos lavado de dinero, pero su nombre es operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Ahí Sí, entraría más este delito corto. de, sí, este delito de Orpi entraría ahí. Ujú. Y son distintos porque son conductas distintas. El robo consiste en apropiarse de algo que no es tuyo, ¿no? Sí. En pocas palabras. Y el delito de Orpi es darle uso a ese dinero, ¿no? Depositarlo en una cuenta Claro. bancaria, invertirlo, traspasarlo, Sí, transportarlo. o sea, si tú tienes el dinero que robaste en la mano, ¿no? Lo tienes aquí, pero en el momento en el que tú lo usas o lo mueves, o sea, al final de cuentas, fíjate, si es en efectivo y lo mueves, Sí, ya se genera el delito, ¿no? sí, Y es serio, o sea, la verdad es serio. Si te llegan a iniciar un proceso, va a ser una cuestión muy difícil sí. realmente. Sí, son varias etapas, ¿no? La primera sería, yo creo que detecten a esta persona que tiene estos recursos y para eso, bueno, se han implementado todas las medidas en materia de prevención de lavado de dinero. La prevención de lavado de dinero, pues son normas a las que están sujetas tanto las entidades financieras como quienes realizan las llamadas actividades vulnerables. Ujú. Y las normas de prevención de lavado de dinero lo que indican es que estas entidades financieras y no financieras deben identificar plenamente a sus clientes. A cada vez que llega un cliente a un banco, tienen que tenerlo identificado así plenamente, todos sus documentos de identificación, comprobante de domicilio, etcétera. Esa sería la primera obligación. En las actividades vulnerables, que sería, por ejemplo, la venta de Ujú. inmuebles, la comercialización de vehículos, de joyas, Tú, etcétera, tú, ¿no? tú coméntalas todas, porque realmente la gente necesita conocerlas. Hoy estaría Porque bien, para y eso, rápidamente, sí, sí, sí. No, tómate tu tiempo, porque realmente digo, es que uno dice, sin sí, entrar claro, mucho en detalle, pero bueno, en los decimos puntos cuáles finos, en son. los puntos finos no, Exacto. pero sí. Sí, por ejemplo, la venta de boletos o fichas para ir a jugar al casino, la venta de boletos para participar en sorteos, la comercialización de monederos electrónicos, tarjetas prepagadas, las tarjetas de crédito o de servicios de entidades no financieras, los cheques de viajero, el otorgamiento de préstamos, la venta de inmuebles, el desarrollo inmobiliario, la intermediación inmobiliaria, la venta de joyas, relojes, piedras preciosas, metales preciosos, la Obras de arte, venta ¿no? o, También. también la venta o subasta de obras de arte, la comercialización de vehículos, los servicios de traslado de valores o de dinero, los servicios de blindaje, ya sea de inmuebles o de vehículos, algunos servicios profesionales de contadores o abogados, algunos servicios de fe pública de notarios y corredores públicos, la recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro,
el arrendamiento de inmuebles y las operaciones con activos virtuales y algunas operaciones de comercio exterior. Quienes realizan alguna de estas actividades que hemos realizado, que hemos mencionado, realizan actividades vulnerables y están sujetos a esta normativa. Entonces, todos estos que mencionamos tienen que identificar a sus clientes. Una aclaración nada más. Todas estas actividades que mencionamos tienen montos económicos distintos a partir de los cuales son consideradas actividades vulnerables. Y eso es importante porque, por ejemplo, decíamos la primera es fichas para participar, para jugar en el casino, ¿sí? Pero hay un monto mínimo. Si yo voy al casino y juego 1,000 pesos, eso no es considerado una actividad vulnerable. Tiene que ser un poquito más, que dame un segundito y te digo la cantidad. Sí. Creo que son alrededor de 30 y tantos mil pesos, ¿no? 30 y tantos mil. Entonces, bueno, si yo llego a un casino... Está bueno ese dato. Está bueno ese dato. Llego con 40,000, 50,000 pesos, ahí sí me van a identificar, me van a dar un seguimiento y bueno, eso sería lo primero que tendrían que hacer. Igual en vehículos, ¿no? Si el vehículo vale menos de 333,000 pesos, no es actividad vulnerable. Si tiene un valor superior, sí es. Estos montos, ¿por qué los establece la ley? Bueno, porque tampoco le interesan operaciones en donde no se maneje tanto dinero. Le interesan más en las que sí hay un poquito más de dinero, ¿no? Por eso se señalan estos montos y bueno, pues así decidió el legislador ponerle a cada actividad sus umbrales distintos. Pero bueno, quienes realizan estas actividades tienen que identificar a sus clientes y cuando las operaciones rebasen de cierto monto, tienen que reportarlas a la unidad de inteligencia financiera. Lo mismo las entidades financieras, en ciertas operaciones, a veces por el monto, a veces por características inusuales en la operación, los bancos, las entidades financieras tienen que reportar las operaciones a la unidad de inteligencia financiera. Con esto, la unidad de inteligencia financiera ya tiene información de las operaciones que está realizando la gente. Y con esa información, pues lo que hace es un análisis. Primero, pues obviamente para todo usa sistemas informáticos, filtra las operaciones a través de la CUR. Entonces ya sabe que hay una persona que, no sé, solamente ha realizado 2 operaciones. Pero sabe que hay una persona que ha sido reportada en los casinos, en las notarías, en los bancos, en las tiendas departamentales que emiten tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Entonces le pone atención a esas personas que tienen más reportes y el análisis que hace también lo que involucra es pedirle información fiscal al SAT. Y entonces le pregunta, oye, a ver, esta persona, dame información de él, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿A qué actividad tiene? ¿Cuántos ingresos declara? ¿Cuántos impuestos paga? Para ver si en un primer análisis los recursos tienen una justificación. A lo mejor la persona, pues sí, es un empresario, tiene, no sé, muchas sucursales, vende mucho, tiene muchos ingresos y todos esos ingresos le permiten comprar vehículos, inmuebles, etcétera, ¿no? Pero si la información que el SAT le da a la UIF le dice, no, pues esta persona sí está inscrita, pero declara en ceros desde hace 3 años, ¿no? Pues ahí ya tendría un foco amarillo para la UIF de decir, bueno, y entonces esta persona de dónde está sacando todo el dinero que maneja, ¿no? Entonces ya con base en eso la UIF le pide al SAT que le practique una revisión, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete para documentar lo que la UIF va a usar más adelante, ¿no? Entonces en esa revisión que haga el SAT, pues vas a ver si la persona presentó o no presentó declaración, si pagó o no pagó impuestos, pero ya todo queda documentado, ¿no? Y esta visita del SAT es la normal de toda la vida, o sea, ya arreglada. Pero obviamente no te van a decir que es por instrucciones de la UIF, ¿no? Pues es una facultad del SAT. Sí. Sí, o sea, eso es importantísimo, eso es muy, o sea, es muy sofisticado, por así decirlo, de que no te van a decir, pero, o sea, tú ya estás en la lista de los que se portan mal, o sea, y uno puede decir, no, pues pase usted, ¿no? Y tienes ya un problema, ¿no? Sí, y eso es todavía parte como de la preparación de lo que viene. Claro, el SAT lo primero que podría hacer es determinar que hubo ingresos omitidos, determinar impuestos omitidos y bueno, ya hay un problema fiscal, ¿no?
Pero con esas pruebas que se recabaron, ahora la UIF lo que hace es preparar y presentar una denuncia por la probable comisión del delito de lavado de dinero, y ahora sí que se investigue ya por parte del Ministerio Público pues la probable comisión del delito de lavado de dinero, y en su caso que se judicialice la carpeta, ¿no? Y entonces ya se entraría un proceso penal en donde, bueno, pues al final lo que se busca es, por parte de la autoridad, que haya una sentencia en donde se decrete la responsabilidad de la persona y de que sí se cometió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Pero para llegar a eso, y bueno, y desde luego todas las etapas de la investigación y todas las etapas del proceso penal, pues lo primero que ocurre, o lo primero que tiene que ocurrir, es que haya estos reportes de los que hablábamos, ¿no? De las actividades vulnerables o de las entidades financieras, porque así es como las autoridades van a tener conocimiento, van a tener información de que puede haber algo que está mal, y ya ahora sí ejercer sus acciones, ponerle atención a esos casos. A mí tenemos un comentario, dice, buenísima información, abogado, saludos desde Culiacán. Liliana Viegas, no sé si la conoces. No, pero gracias, bueno, Liliana, por estarnos pues viendo. un saludo. Y por ejemplo, igual y en temas relacionados con la compra y la venta de los inmuebles, ¿cuál es lo más común que podría ocurrir en un reporte a la UIF? En tratándose de inmuebles, lo que la ley dice es que cuando el valor del inmueble sea superior a 8,025 UMAS, que son como 832,000 pesos más o menos, cuando el valor del inmueble sea superior a esa cantidad, la operación se debe reportar a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Entonces, pues creo que en varias partes del país cualquier inmueble pues ya tiene un valor superior a esto, ¿no? Habrá lugares en donde todavía podemos encontrar casas o terrenos de menor valor, pero bueno, la mayoría yo creo que serían ya un valor superior a eso. Todas esas operaciones se reportan a la UIF, no importa cómo se paguen con crédito bancario, se paguen con transferencia, con cheque, hay un límite de efectivo que se puede pagar, que son 832,000 pesos, pero bueno, no importa la forma en la que se pague, si el valor del inmueble excede ese monto, se reporta la operación. Ahora, el reporte llega a la UIF. ¿Qué hace la UIF? El análisis que ya dijimos, ¿no? Desde luego, si ve que lo pagué con crédito bancario, pues no hay mayor problema, ¿no? Porque el recurso pues viene del banco. Ya a lo mejor se podrá investigar cómo le pago al banco, ¿no? Pero de entrada ese reporte de que compré un inmueble no generaría o no representaría ningún problema. Problemas pudiera haber cuando yo pago con efectivo los 800,000 pesos, que sí, la ley permite, pero que la UIF puede decir, bueno, ¿y de dónde sacó el efectivo, no? ¿De dónde sacó? Vamos a preguntarle al SAT a qué se dedica. O sea, sí está permitido, pero como quiera surge un reporte del UIF, se tiene que reportar al UIF. Y este reporte, sí. Entonces, bueno, de eso sí no desconozco totalmente, pero entonces, en el caso que es una inmobiliaria la que está haciendo la venta, la inmobiliaria tiene que estar dada de alta en la cuestión de la comisión, ante la UIF. Sí. ¿Ante la UIF y ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o nada más ante la UIF? Nada más ante la UIF. Sí, se tiene que dar de alta para poder enviar estos avisos que obliga la ley. Entonces, hay un padrón de personas que realizan actividades vulnerables. Y bueno, pues sí, tiene que cumplir con esas obligaciones, enviar el reporte. Fíjate, si no reporta esa operación, le pueden poner una multa de 1,000,000 de pesos por no reportar por cada operación que no reportaran, la multa es de 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, igual sería para las distribuidoras de vehículos que no reportaran alguna operación, para los casinos que no reportaran alguna operación, para las joyerías, para los fedatarios públicos, y la autoridad supervisora, que es el SAT, cuando detecta que alguien no ha presentado avisos, impone estas multas, ¿no? Porque luego hemos escuchado o visto en algunos comentarios
que dicen, no, pero pues ya parece que van a andar reportando a sus clientes. No, sí lo hacen, porque si no, los multa el SAT. Y sí lo hace el SAT, ¿no? Muchas veces no sabemos que el SAT está multando a todas estas personas cuando no cumplen con estas obligaciones, pero no lo sabemos no porque no lo haga el SAT, sino porque nadie va a andar divulgando, oigan, ¿qué creen? Me multaron con 20 millones, ¿no? Y lo publica y lo comenta, no, eso la gente se lo guarda, no lo comenta, y por eso es que pareciera que no se está sancionando cuando se incumple esto, pero sí, sí lo hace, ¿no? Es por eso que cuando yo voy a comprar una joya, un inmueble, un vehículo, etcétera, me van a reportar si las operaciones rebasan los montos. No me lo van a decir, pero sí lo van a hacer. ¿Y qué pasa con las donaciones? Las donaciones. Bueno, las donaciones primero hay que ver el lado fiscal. La ley del impuesto sobre la renta dice que los donativos son exentos cuando son entre ascendientes y descendientes en línea recta. Si mis padres me donan, mis abuelos me donan, yo le dono a mis hijos, esa donación es exenta, esto es, no paga impuestos. Pero también la ley dice que yo la debo informar, bueno, quien recibe el donativo, la donación, la tiene que informar en su declaración anual. Si la informa, no se pagan impuestos, no. Pero la ley dice que si no la informamos y la autoridad me revisa y detecta que no informé la donación, se convierte en un ingreso omitido. Entonces, lo primero es cumplir con lo fiscal, ¿no? Bueno, por otro lado, también la ley del impuesto sobre la renta dice que los donativos que no son entre ascendientes y descendientes en línea recta, tienen solamente una parte exenta, que es alrededor como de 100,000 pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo donar a un hermano, a un primo, a un amigo, ¿no? Yo le puedo hacer una donación, pero solamente habrá una parte exenta que no pague impuestos. Lo demás sí va a pagar impuestos. Y aún así se tiene que informar en la declaración anual, se tienen que pagar los impuestos, ¿no? Si omitiéramos eso, nada más dijéramos, no, bueno, pues es que fue donación, no hay ningún problema, y no lo informo, no cumplo con esa parte fiscal, el problema es que no voy a tener forma documental de demostrar su origen, ¿no? Y bueno, el primer problema sería fiscal. Si no lo informé, van a decir, bueno, pues se considera impuesto, se considera ingreso grabado, tienes que pagar impuestos. Entonces ese sería el primer problema. Ahora, por la parte de actividades vulnerables, en donde decíamos que la recepción de donativos es actividad vulnerable, eso se refiere únicamente a los donativos que reciben las asociaciones, las fundaciones, las sociedades civiles que tienen autorización, etcétera, ¿no? Entonces, solamente se refiere a esos casos. Sí, y esas organizaciones reciben donativos muy grandes. Digo, yo trabajé en un tiempo y de pura casualidad un día vi uno de los donativos y hasta yo me sorprendí. Bueno, aparte la cuestión es que ellos también, bueno, tienen otro tratamiento fiscal, pero también reciben fondos de organizaciones internacionales. Sí. Y hasta de gobiernos. Entonces, pero también tienen que tener ahora sí como dicen los gringos, la debida diligencia para no incurrir en las actividades. Mira, te voy a preguntar algo ahora sí como cuando dicen que no hay preguntas tontas, ¿no? Pero mira, ahorita que estoy pensando en la definición del tipo penal que dice ilícito. Entonces, yo acabo de ver un video de un youtuber, es un abogado estadounidense, y ellos tienen que, por ejemplo, digamos que eso hubiera ocurrido acá, ¿no? Por ejemplo, estaba haciendo un video sobre la corrupción de los ministros de la corte en Estados Unidos, y que hay un ministro que tiene, para no hablar de los de aquí, ¿no? Vamos a hablar de los de allá, vamos a pensar que acá no pasa nada. Entonces dice que se descubrió que durante muchísimos años ha recibido regalos, viajes, vacaciones pagadas gratis, o sea, en el tema de servicios de un ministro particular, refiriéndonos a una de las personas más ricas del mundo,
Imagínate, para que tú invites a un ministro de vacaciones, pues tienes que hacerlo. Entonces, pregunta tonta, ¿no? Por ejemplo, dice ilícito. Entonces, bajo los estatutos que tienen ellos en la Suprema Corte, ellos consideran eso una falta ética. Una falta ética, pero es una falta ética legal, como dicen ellos, vinculante, ¿no? Entonces, al final de cuentas, podríamos decir que es ilícito, ¿no? Porque están ellos imposibilitados de recibir ese tipo de dádivas, ¿no? Sí. Eso podría encuadrar en una acusación súper sofisticada aquí en México, digámoslo, porque también existe esta ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tiene acusaciones muy interesantes, ¿no? Fíjate que en el Código Penal aquí en México hay un capítulo que habla de los delitos de corrupción y hay varios delitos, ¿no? Y por ejemplo, uno de ellos es el cohecho, que se refiere a cuando un servidor público recibe alguna cantidad de dinero indebida que no le corresponde, que le ofrecen para que él haga algo a cambio, varias situaciones que están previstas ahí, ¿no? Entonces, ese ejemplo que comentas aquí en México podría colocarse en ese supuesto, ¿no? De cohecho. Y entonces... Sí, pero digo, en este caso no le dan dinero, sí, nada más. Pero son cosas que tienen un valor, porque haz de cuenta que claro, tienen un valor económico, o sea, y pues son bienes al final de cuentas. En ese no entra el tipo del 400 bis. Ajá. Sí, no, a lo mejor, ándale, no llegaría al 400 bis porque lo que reciben es un beneficio económico que sí configura el delito de cohecho, ¿no? Ajá, pero como no está recibiendo recursos, bueno, pues ya no lo podrías encuadrar en el 400 bis. Pero, por ejemplo, si no fueran únicamente viajes y cosas así, sino regalos, ahí sí, regalos, ¿no? Sí. Regalos sí, ¿no? Que regalen, no sé, Creo que una de las cosas que le habían dado a ese ministro era que le habían pagado la universidad a 2 o 3 parientes. Y tú sabes que la universidad allá es cara. Entonces, bueno, en ese caso si le pagó a la universidad, digamos que ya es algo como yo estoy soltando efectivo. O sea, ya es dinero, ¿no? Sí. En ese caso sí sería un delito del 400 bis. Pues yo creo que sí podría ser porque en el 400 bis se refiere a recursos, derechos o bienes. Derechos o bienes. ¿No? Recursos pues sería el dinero, derechos podría ser el de que ya pues el hijo tiene derecho a cursar la universidad, ¿no? Porque alguien ya pagó los bienes si le regalaran, no sé, obras de arte, cosas así de mucho valor, ¿no? Entonces... Sí, claro. Sí, yo creo que dependiendo del tipo de beneficio podría extenderse al 400 bis, pero bueno, si no, pues por lo menos queda en un delito de corrupción. Ok, perfecto. Nada más, así como para ver un poquito más el debate, pero continúa platicándonos sobre las cuestiones de los inmuebles. Estamos en las donaciones. Sí. Para regresarme un poquito a las donaciones. Y veo incluso que tenemos una pregunta de Katy Gámez, ¿no? Que nos dice, si vendes un inmueble que me donaron en 12 millones y medio, supongo, ¿cuál es el paso a seguir? Buenas tardes, ¿no? Bueno, si uno recibió un inmueble en donación, pues esta debe constar en escritura pública. Vamos a pensar que es donación exenta porque me lo donaron mis padres. Es donación exenta, no paga impuestos, pero lo informo en mi declaración anual y lo voy a vender. Bueno, pues tendré que hacerlo ante notario público, formalizar la venta. Algo muy importante es que en la escritura pública se consigne el valor real de la operación. Si lo vas a vender en 12 millones y medio, ese es el valor que debe de constar en la escritura. Sobre ese ingreso, ahora sí se tendrán que pagar impuestos. Y bueno, ya tú tienes desde luego la cantidad que quede, ya es un ingreso lícito que tú tienes porque es resultado de la venta de un inmueble, ¿no? El problema se presentaría cuando lo vas a vender en 12 millones y medio,
pero dices, no, pues en la escritura vamos a ponerle 8 millones para que el impuesto a pagar sea menor. Y los 4,5 millones que no van a quedar plasmados en la escritura, ¿cómo te los van a pagar? Ahí ya empezaría el problema, porque si te los dan con un cheque, no sé, que va a entrar a otra cuenta bancaria, ya tienes un problema, porque ahí está entrando un dinero del que no vas a poder acreditar su origen ilícito, ¿verdad? Porque la casa se vendió en 8 millones y tú los 8 millones sí los depositaste en una cuenta, pero los otros 4,5 millones que depositaste en otra cuenta no tienes forma de justificar su origen. Y si te dijeran, no, hombre, pues te lo damos en efectivo, ¿qué vas a hacer con ese efectivo? Porque no es una cantidad menor, ¿verdad? O sea, no te la vas a gastar así, pues, no sé, en el súper del diario. Es una cantidad que algo vas a hacer con ella. A lo mejor dices, bueno, pues compro otro terreno o compro algún bien. Ahí va a quedar evidencia de que tú tenías ese dinero, que pagaste con ese efectivo ciertas operaciones. Normalmente pues serían operaciones donde queda registrado que tú lo hiciste, ¿no? Y entonces esa información llega a las autoridades fiscales, te pueden cuestionar el origen. Fiscalmente podría darse una figura que es la de la discrepancia fiscal, pero también las autoridades van a tener información de ese dinero que estás manejando. Podría haber problemas de lavado de dinero, entonces no es conveniente hacer pues esos manejos, ¿no? Si lo vas a vender, que se escriture en el precio real, ese dinero entra en tu cuenta, pagas los impuestos que correspondan y ya tu dinero es totalmente ilícito y lo puedes usar como quieras. No, ya, excelente. Sí. Sí, pues creo que ahí está ya. Dice, entonces debo avisar al SAT, contesta Katy. Sí, tú al hacerlo mediante escritura, el notario te retiene una parte del impuesto que tienes que pagar, pero tú después tienes que presentar tu declaración anual, en donde informes lo que ya te retuvo el notario, y si hay una cantidad adicional que tengas que pagar, pues hay que pagarlo. Sí, pero hay que cumplir con lo fiscal. Ok, excelente. Bueno, entonces, ¿quieres platicar, comentar otra cosa o seguimos con eso? Si quieres seguimos. Bueno, ahí nada más ya Katy nos hace una pregunta adicional. Dice, yo tengo que dar a mis hijos, ¿cómo les puedo compartir? Bueno, decíamos, las donaciones entre ascendientes y descendientes son exentas de impuestos. Pues sí, mediante notario, ¿no? Mediante notario también lo tiene que hacer. Sí, hay que cumplir ciertos requisitos. Sí, Katy, lo que sí es, te sugerimos, pues es que sí busques a un contador, a un abogado, o sea, ya para ver los detalles de la operación, para hacerlo bien, ¿no? Porque hay que cuidar detallitos. Entonces, pero digo, a grandes rasgos, esto es lo que tienes que hacer. Sí, claro, o sea, siempre hay que consultar a un abogado. Digo, y pagar la asesoría, que eso es algo muy importante. Luego a los clientes no les queda claro por qué hay que pagar la asesoría, ¿no? Sí. El link está, ahí está sus redes sociales para que lo sigan, lo contacten también, puede ayudarlos él directamente o ya sea que les dé la asesoría, ¿no? Claro que sí. Sí, Katy, como dice en Miguel, estamos aquí en la Ciudad de México, y bueno, nos puedes contactar, ahí están nuestros datos. En mi perfil están mis datos de contacto. ¿Es como Alejandro Ponce o Alex Ponce? Alejandro Ponce. Alejandro Ponce. Creo que sí. Sí, Alejandro Ponce. Alejandro Ponce. Bueno, ya contestamos una pregunta, eso es muy bonito, la verdad, eso está muy padre. Sí, yo continuaba con las asesorías, porque pasa mucho que pues el abogado con tal de captar un cliente, pues no te cuenta toda la historia, ¿no? No te dice todo realmente, pero si tú vas como una persona, mira, necesito que me digas cómo están las cosas, aquí está la asesoría, ya el abogado pues se compromete a decirte tal y cuál es tu situación, ¿no? Que al final creo que eso es lo más importante. Creo que lo más importante, y creo que lo deberías de vender así,
es que le vas a vender paz y tranquilidad a las personas que se acerquen contigo, porque muchas veces nos preguntan, no, pues, ¿qué hace el abogado? Pues fíjate, mucho de esto es darle tranquilidad a la gente, que va a estar teniendo sus negocios o sus bienes en regla, que su patrimonio no va a estar en riesgo y que va a poder llevar a cabo su negocio con tranquilidad, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, el abogado no es un mago que va a resolver los problemas en los que te metas, ¿no? Claro, te va a ayudar porque pues esa es una de sus funciones, pero también una función muy importante del abogado es que con el conocimiento que tenemos de toda la problemática que hay, asesoramos a nuestros clientes para que no tengan problemas, ¿verdad? Para que cumplan con las obligaciones que tienen y no tengan problemas y no tengamos después que estar defendiéndolos y bueno, pues ya con el problema encima. Entonces, eso es algo que hay que saber para también consultar a los abogados antes de realizar operaciones y evitar problemas. Mira, saludos Omar, que nos dejó un mensajito. Él es estudiante de Derecho. Para decirle una vez que no estudie Derecho Penal, no lo hagas, por favor. Es lo peor que no es cierto. No, mejor estudia fiscal, la verdad, no. Mira que te voy a decir una cosa, que el derecho fiscal el derecho penal es muy, muy impactante, o sea, tiene un impacto muy fuerte en la gente. Y aparte, pero sí es importante que cualquier abogado conozca derecho penal. O sea, aunque te dediques a lo familiar, lo que sea, debes de conocer lo penal. Aunque te digo, lo familiar muchas veces tiene muchos roces con lo penal. Y muchos de los abogados que van con lo familiar y no se meten en lo penal, dejan volando en los casos. En tu caso, lo fiscal, tú estás bien metido en el PLD, entonces vas llevando un poquito de las dos, digo, y es lo recomendable. Es lo que recomiendo. No necesariamente tienes que ser un super penalista, yo siempre lo digo a los que estén estudiando, pero tienen que conocer lo fundamental, porque muchos asuntos pues van a terminar en el MP, o sea, aunque no vayan a juicio, al final de cuentas. Sí, sí, desde luego, mira, por ejemplo, en materia fiscal hay 4 aspectos que están en riesgo. Uno es, cuando alguien no cumple con sus obligaciones en materia fiscal, algo que está en riesgo es los ingresos del contribuyente. Porque los problemas fiscales pueden dar lugar a que el SAT le imponga obstáculos para seguir obteniendo ingresos, ¿no? Otro es desde luego el dinero, porque el SAT te puede cobrar cantidades de impuestos que la fórmula para calcular los impuestos hace que si un día dejas de pagar 100 pesos de impuestos, 3 años después debas 300, ¿no? O sea, se va más del doble. Entonces puede uno perder dinero. Puede uno ver afectaciones al negocio, porque al patrimonio, porque puede haber embargos, que cuando la autoridad ya llega a un tema de embargo, los montos se van muy elevados y puede uno perder todo lo que tiene. Y finalmente algo que está en riesgo es la libertad, porque hay delitos fiscales, lo que comentabas ahorita, ¿no? Hay cuestiones que ya van al ámbito penal y entonces uno puede perder hasta la libertad. Entonces, yo creo que en todas las materias es muy similar, ¿no? Podemos poner en riesgo hasta nuestra libertad y por eso es importante tener una asesoría legal que nos proteja todo eso. Y también, por ejemplo, con la reforma del 2015 ya se consideran las personas morales como tal, o sea, susceptibles de responsabilidad penal, también son susceptibles de ser procesadas. Digo, no está todavía muy claro para mí la legislación al respecto, pero ya existe una base. O sea, porque por ahí yo estaba leyendo que existen, pues más bien como teóricos, porque no sé si existe alguna sentencia al respecto, en la que dice que únicamente los delitos que sean señalados en la ley son por las que se va a poder procesar a las personas morales en materia penal. Pero la verdad es que es la tendencia de que se vaya a que todos los delitos sean, ¿no? Porque si no se pierde
la naturaleza de procesar una persona moral, ¿no? Entonces ahí cuando se habla de personas morales, tienen que tener un sistema de compliance. ¿Cómo lo has visto tú? Sí, exactamente, ¿no? Ya desde hace, bueno, es reciente, ¿no? Hace unos poquitos años ya está establecida la responsabilidad penal para las personas morales, que en lo que consiste es que cuando una persona moral sea el conducto para la comisión de un delito, las sanciones no van a ir únicamente hacia la persona física que representa a la persona moral, ¿no? Pues bueno, las personas morales, como no tienen una existencia física tangible, actúan a través de personas morales, representantes o apoderados legales, ¿no? Entonces, se sanciona a estos representantes o apoderados legales que cometieron las conductas en nombre de la persona moral, pero ahora también hay consecuencias para la persona moral, que puede ser, por ejemplo, la disolución de la empresa, la suspensión de actividades, la publicación de la sentencia, por ejemplo, ¿no? Bueno. Publicación de la sentencia, sí. Sí. No, entonces, sí. Entonces, perdón, ¿cuál era la pregunta? Porque en la explicación ya me perdí tantito. Sí, lo del compliance, el sistema de compliance sí. para prevenir y también no, es que no nada más prevenir, hay que entenderlo, también para que sea el cumplimiento cabal de las obligaciones, ¿no? Sí, porque lo que yo he visto. Sí, dime. Lo que dice ahorita el Código de Procedimientos Penales es que cuando una persona moral sea responsable de un delito, si demuestra que tenía un órgano de control interno permanente, ¿no? Que sería como este órgano encargado del compliance, si demuestra que tenía este órgano y que hizo todo lo necesario para evitar que se cometiera el delito, o cuando descubrió que se había cometido el delito hizo todo lo necesario como para minorar las consecuencias, entonces a la persona moral se le van a disminuir en una cuarta parte las sanciones, ¿no? Por ejemplo, si la suspensión para realizar operaciones o actividades es de 6 meses, pues se le va a reducir a 4 meses y medio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es como el beneficio que se obtiene cuando uno tiene este órgano de control y de compliance, pero creo que más bien lo que tú acabas de mencionar ahorita, el propósito de tener estos órganos de cumplimiento y de control interno, su objetivo debe ser que la persona moral no cometa delitos o que no sirva como conducto para la comisión de delitos. Y si hace todo lo necesario, bueno, pues muchas veces va a lograr que no haya delitos y por lo tanto, bueno, pues ya no va a ser necesario que solicite la reducción de las penas, ¿no? Creo que ese debe ser el objetivo principal. Hablando de materia fiscal, por ejemplo, de delitos fiscales, creo yo que si la persona moral tiene sus procedimientos y sus órganos y su departamento de compliance y hacen las cosas como deben ser, no habría por qué cometer delitos fiscales y entonces pues ya no sería necesario ir y pedir la reducción de las penas, ¿no? Porque pues ni siquiera hubo la comisión de los delitos fiscales. Creo que ese debe ser el objetivo en esos casos. Sí, claro. Pues no sé, ¿quieres agregar algún otro tema? Digo, a mí me gusta mucho está muy padre lo que dices porque te digo que yo estoy en el diplomado y casi son como que puros contadores, entonces para mí es como ya hablando en otro idioma, ¿no? Pero esto es más, está más está más. Hola, buenas, ¿cómo estás? Sí. Listo. Ok. Sí, pues ¿qué otro tema quieres comentarle? Pues bueno, yo creo que no sé ¿cómo ves? Si tenemos tiempo de lo que habíamos platicado, un poquito de ese tema de la presunción de la... Sí, de hecho se nos fue. Mira, de entrada hay que decir que la presunción, bueno, lo que yo pienso que se puso en el Código Nacional de Procedimientos Penales como un menjurje de todo, así como que a veces yo digo que entre más lo estudias, menos lo entiendes. Yo siento que alguien, de por sí ya metieron lo de la vinculación a proceso que tiene sus asegúnes bastante serios. Luego también el tema en el código para emitir sentencias, meten ahí muchos conceptos, ¿no?
que hay gente que dice que la presunción de inocencia es un derecho, ¿no? Es un derecho o es un estándar de prueba o es un tal y cual cosa, ¿no? Para mí como tal, la presunción de inocencia es el tratamiento procesal que se le da a una persona. Es el tratamiento procesal porque no puede ser un tratamiento ya digamos, ¿cómo se llama? Y de valoración normativa, no como tal, no puede serlo. Pero la verdad, los jueces hacen lo que quieren, los magistrados hacen lo que quieren, la Suprema Corte pues anda metido ahorita en otras ondas, no sabemos qué. Pero tú cómo lo ves, desde tu punto de vista, tú lo ves desde el punto fiscal, quizás derecho administrativo, ¿no? O tú de dónde crees que puede empezar, porque digamos, si es derecho administrativo, ellos te van a decir, bueno, es que aquí no hay presunción de inocencia, ¿no? Yo ¿Ellos te van a decir así? Sí, yo creo que la presunción de inocencia en materia penal tiene mucho que ver con una de las características del actual sistema de justicia penal, ¿no? Que es el que, bueno, el que se refiere a que no tiene que estar una persona que esté vinculada a proceso en prisión, sino que puede llevar el proceso en libertad, ¿no? Entonces, como la intención es que la gente no esté recluida en lo que dura el proceso, ya sea mucho o poco tiempo, pues para que no sea una carga para el Estado, ¿no? De tenerlo ahí pues mejor está. Mira, tengo un amigo que es defensor público y nosotros, o sea, es que coincidimos en todo, o sea, yo también coincido contigo. O sea, donde no coincidimos es con los jueces. Sí. No, lo que pasa es que, mira, para mí es cierto. Primero, para mí estaría muy bonito que no existiera, pero si quitas tú la prisión preventiva oficiosa, tienes que transformar todo el sistema de justicia penal, o sea, porque ya no va a funcionar, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que a mí me hablan o me han hablado gente que está en la cárcel por un robo simple. Entonces dices, a ver, no que mucho no les gusta la presunción preventiva, pero oficiosa, pero cuando es justificada, no, órale, ahí va una y otra y otra. Entonces, por eso es bien importante, es que parece que me estoy saliendo, pero eso es bien importante porque luego la gente se va con lo que escucha del amigo al vecino. Digo, no, por eso necesitas un abogado, aunque tengas abogado de oficio. O sea, los abogados de oficio tienen una función institucional, una función importante. No voy a decir, es que son malos, es que no, yo me voy más allá, sino que tú, si tú quieres que atiendan tu caso, puntualmente necesitas un abogado particular, porque el abogado de oficio tiene chorrocientos mil expedientes. Y entonces ahí va a haber un problema. Pero ya haciendo ese paréntesis, y tú entonces te refieres a la reforma que hubo, ¿no? Hace poquito, del Código Nacional. Bueno, y sí, ¿no? Y coincido contigo en la necesidad de la prisión preventiva oficiosa, porque hay casos en donde, bueno, sí por la magnitud o el impacto del delito, pues sí se requiere, ¿no? Y coincido, ¿no? Son más bien los ministerios públicos los que deben integrar bien sus investigaciones para que, bueno, aunque sea oficiosa, pero que además, además tenga sentido el que exista la prisión preventiva de oficio, ¿no? No simplemente por catalogar el delito, sino porque sí hay una investigación, hay elementos o datos de prueba suficientes y pues yo creo que tendría que ser a la par de la prisión preventiva justificada, ¿no? No en todos los casos, solamente cuando realmente se justifique. ¿Y cuál es tu opinión, o sea, de la presunción dentro de estos temas, del PLD, de las cuestiones fiscales? Mira, hablando del delito, por ejemplo, del lavado de dinero, ¿no? Y como decíamos en un principio que uno de los elementos del 400 bis es que la persona acusada tiene que demostrar el origen lícito de los recursos. Creo que hay quienes dicen que eso es una reversión de la carga de la prueba, pero yo creo que eso no es una reversión, pero además es algo muy similar a cualquier otro delito. Sí, claro. Cuando se hace la acusación, pues obviamente se ofrecen pruebas pues tendientes a demostrar que se cometió el delito, ¿no?
y por su parte el acusado tiene que ofrecer pruebas tendientes a demostrar que no lo cometió, ¿no? Y en el lavado de dinero es lo mismo. Aquí la UIF que hace la denuncia, el Ministerio Público desde luego, ofrecen pruebas tratando de demostrar que se cometió el delito de Orpi, y el acusado tiene que ofrecer pruebas para demostrar que no lo cometió, y lo que señalábamos al principio. A ver, creo que te perdí tantito, déjame ver si... Aquí, ¿sí me ves? ¿No? Creo que ya volvió la Okay. señal. Y entonces, el acusado sí, ya te escucho. Tiene que ofrecer pruebas para demostrar que no cometió el delito de Orpi, y ese ofrecimiento de pruebas, su propósito es demostrar el origen lícito de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como se debe de... Eso es en materia administrativa, estás hablando ahorita administrativo, ¿no? Ya en materia penal, en el delito de lavado de dinero. Ya. Ajá. Okay. Sí. Y bueno, ya no y la presunción porque... de inocencia consiste en que simplemente, bueno, durante el proceso, pues se le va a dar un tratamiento, pues de que todavía no se demuestra su responsabilidad en el delito, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el delito de lavado de dinero, no hay prisión preventiva de oficio. Alguien puede estar procesado por lavado de dinero y llevar el proceso en libertad. Claro, puede haber justificada, pero bueno, de oficio no la habría, a menos que el delito de lavado de dinero se esté investigando o acusando en modalidad de delincuencia organizada, ahí sí. Pero bueno, pero si no es en modalidad de delincuencia organizada, puede estar en libertad, y una vez que se emita la sentencia, ahí si ya se decreta la responsabilidad y se dice cuántos años de prisión, pues ya entrará a prisión a partir de ese momento, ¿no? En eso consiste la presunción de inocencia, en eso consiste, no en que no me van a investigar. Creo que esa es una confusión que ha surgido, ¿no? Que pensamos que la presunción de inocencia consiste en que no me pueden investigar. No, pueden investigar a cualquier persona, simplemente es el tratamiento que te van a dar durante el proceso. Y tiene que ver con eso, de que puedes estar en libertad mientras se lleva a cabo el proceso. Ahora, ¿seguimos conectados? Bueno. ¿Ahora sí me escuchas? A ver. Sí. Comento tantito rápido de la materia fiscal, ¿no? De la materia fiscal, porque bueno, en materia fiscal el SAT, la autoridad del Servicio de Administración Tributaria, tiene facultad para revisar a cualquier contribuyente en cualquier momento, ¿no? No significa que pues yo omití ingresos, que debo impuestos, que defraudé al fisco, no. La autoridad me puede revisar porque exactamente las facultades de comprobación que tiene son para verificar si he cumplido o no con mis obligaciones fiscales. Si al concluir su facultad de comprobación determina o encuentra que sí he cumplido, no me cobra nada, no me determina nada. Pero si detecta que omití ingresos, debo impuestos, etcétera, pues ya me determinará los adeudos, y si además cometí conductas de delitos fiscales, bueno, pues procederá a formular la querella por estos delitos fiscales, y entonces ya además de los impuestos que debo tendré un problema penal por defraudación fiscal, ¿no? No se viola la presunción de inocencia porque son procedimientos de investigación que se pueden llevar a cabo. Sí, yo creo que en México casi no se hacen estas investigaciones, digamos, es que, bueno, ya no quiero hablar del tema porque estamos en Tamaulipas, pero ya sabes de este tema, y generalmente no lo relacionan con el tema de lavado de dinero. Generalmente se queda ya sabes, en delitos contra la salud y lo que conlleva, sí, pero no lo relacionan con con el PLD, ¿no? Digamos. Pero también, por ejemplo, en este caso en el que sí te inician un proceso, digamos, que no es de delincuencia organizada, ahora sí, vamos el dinero como tal, ¿te lo decomisan o es simplemente viene una ejecución del SAT? ¿Qué es lo que pasa?
como las dos, bueno, como puede haber el procedimiento administrativo por la vía fiscal y el procedimiento penal, y cada uno se sigue por separado, sí, porque así lo dice el Código Fiscal, cada uno se sigue por separado. En el procedimiento administrativo o fiscal va a haber, puede haber consecuencias como la determinación de adeudos fiscales, puede haber problemas penales fiscales, o sea, puede haber prisión por un delito de defraudación fiscal. Y por otro lado, si se investiga lavado de dinero, puede haber desde luego penas de prisión, penas pecuniarias, multas y decomiso de los bienes. Pero el decomiso es una pena que ya se aplica en la sentencia, ¿no? Ya que terminó el proceso. En la materia fiscal te van a determinar los adeudos fiscales, y si no los paga uno, le van a embargar bienes, cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Pero antes de que se llegue a la sentencia, tanto en la vía administrativa o fiscal como en la vía penal, antes de que se llegue a la sentencia y se puedan decretar esas penas, durante el procedimiento, las autoridades tienen facultades para poder asegurarse o garantizar que en caso de llegar a una sentencia se les va a cubrir pues estas cuestiones, ¿no? Entonces, en la materia fiscal puede haber aseguramiento de bienes, de recursos, puede haber embargos precautorios de bienes, de recursos, y en la materia penal pues también está la figura del aseguramiento, que es algo como preventivo, como provisional, ¿no? Una persona puede estar vinculada a un proceso, tener asegurados sus bienes, no significa que ya se los quitaron, simplemente están como inmovilizados, y una vez que ya haya una sentencia, si sale inocente, bueno, pues se le liberan los recursos, los bienes. Si sale responsable o culpable, bueno, pues entonces ya se procede al decomiso de los bienes. Que eso tampoco viola la presunción de inocencia, ¿no? Porque al estar asegurados o inmovilizados, no te los han quitado. Siguen siendo de tu propiedad, nada más que no se pueden mover, no se pueden disponer. Y es parte, bueno, sí, pues... Creo que ese sería otro tema para que platiquemos. La verdad, yo quiero que platiquemos, hablar sobre la UIF, ¿no? Y cuál sería por ejemplo, la constitucionalidad de los... Porque digo, está difícil, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la UIF te puede bloquear, no? Porque también la cuestión de los amparos contra la UIF se puso de moda y empezaron a ver bastantes. Pero ¿qué tal si lo platicamos en otra agenda que tengamos, en otra, para hablar lo de la WIF solamente? Me parece muy bien, porque sí, eso da para otro tema y hay mucho. Porque aparte me está fallando la señal, entonces. Sí, lo vemos en otra emisión. Sí, claro que sí. Si quieres, pues nada más. Sí, no, estuvo muy padre. Creo que yo te estaba escuchando, porque sí está muy bueno que traes los temas bastante frescos. Bueno, pues a eso te dedicas, ¿no? Pero igual te digo que hablar un poquito también de lo que a la gente le puede afectar, ¿no? En lo del día a día, de operaciones igual no tan escandalosas, ¿no? Pero que sí le puede llegar a afectar, ¿no? Como esto de los coches, esto de las Se cortó un poquito. Sí, ya volviste. Sí, ya volviste. Mira, sí, yo creo que podemos tocar muchos otros temas, bueno, estos temas en otras emisiones, para quienes están conectados o quienes vean esta grabación. Me gustaría decirles algo para que vean que esto es interesante para ustedes, ¿no? De importancia para ustedes. Todos tenemos dinero, poco o mucho, pero lo tenemos porque es necesario para vivir, ¿no? Para vivir es necesario. Y poco o mucho, el dinero que tengamos, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo, sobre todo de las autoridades fiscales o penales en este caso, ¿no? Entonces, vamos a hablar exactamente de temas que sean de importancia, de interés y de utilidad
para cualquier persona. Sí, o sea, por ejemplo, podemos hablar de la WIF, podemos hablar del PLD, por ejemplo, para personas morales, y el PLD, digo, enfocado igual en personas, personas físicas que tienen actividades profesionales vulnerables o actividades en general, ¿no? O Sí. giros también de negocios, y eso le podría gustar a la gente. Yo creo que nos despedimos más porque me está fallando el internet, más que por otra cosa, licenciado. Pero pues nos No, despedimos de todos y y para seguimos irnos en a comer contacto. porque ya es hora de comer. Sí, claro que sí, ya es la horita de comer, licenciado. Gracias a quienes Pero nos pues, acompañaron. sí, claro que sí. Ahorita me despido de ti, pero ahorita te echo una llamada. Claro que sí, y pues los Bueno, esperamos en la siguiente emisión ahí, síganos para que estén al pendiente, ¿eh? sí, claro que sí. Hasta luego a todos. Hasta luego.